A nivel de nombre teníamos una selección espectacular, pero había tanto desorden y una falta de coherencia y de proyecto institucional en la AUF respecto a la selección que era un secreto a voces que no íbamos a clasificar. Gonzalo, gracias por recibirnos acá en España. Muchas gracias. Naciste en Salto. ¿Cuándo se da tu ida a la capital para enrolarte al equipo de Peñarol? Bueno, muchas gracias, Martín, por venir a visitarme. Si bien no es la ciudad donde vivo, que es Málaga, estoy en Madrid haciendo un curso y acá estamos para hablar de fútbol. Salto sí es mi ciudad natal. A los 15 años me voy para Montevideo, producto de que habían ido a verme un año entero a jugar al Club Chaná, que fue el último club en mi ciudad que jugué. Me recibe Jorge Fossati en la 5ª división de Peñarol, haciendo unas pruebas y bueno, y dan el visto bueno para que me quede con esa ilusión de toda gente, de todo gurí del interior del Uruguay, ¿no? Que en aquellos años se potenciaba más aún todavía. ¿Siempre jugaste de volante? Siempre fui volante, siempre fui número 5. En alguna oportunidad, después de estar en el profesionalismo, jugué de central también, pero en pocas ocasiones. ¿A qué edad saltas al primer equipo de Peñarol después de trabajar con Fossati en las juveniles? Bueno, yo estuve en 5ª división, en 4ª, y al año siguiente, en el 94, estando en 4ª todavía, ya empecé a entrenar con el primer equipo, pero definitivamente me quedo en el equipo principal en enero del 95, donde ya estamos en un momento glorioso. Nos inserta Gregorio Pérez a otros compañeros como Rotundo, Flores, el Tato Martín García, Magallanes, Pacheco ya estaba. Nos insertan en el quinqueño con gente, con caudillo y gente gloriosa de la institución, ¿no? ¿Cómo fue esa participación en el quinqueño, que es una de las etapas locales más importantes de Peñarol en su historia? Y para mí el hecho de que te reconozcan hinchas de Peñarol por la calle, que en cada aniversario del quinqueño te estén escribiendo, llamando, y que seas una parte histórica del club, y para mí eso ya es mucho decir. Conforme pasan los años también se potencia ese sentimiento, porque ¿qué pasa? Hoy salir campeón uruguayo es difícil, imagínate salir 5 veces seguidas. Yo lo considero inviable hoy día. Tenés que hacer un proyecto deportivo muy, muy válido y cambiar muchísimas cosas en el fútbol uruguayo y dentro de una institución para poder ganar 5 años seguidos. Háblame de Gregorio Pérez, que de los 5 años de campeón Peñarol dirigió 4, porque Fossati tuvo incursión en una temporada. Y Gregorio fue, creo que la piedra angular donde giró todo el quinqueño, porque supo elegir los futbolistas a traer y supo ascender los futbolistas para complementar a esa gente histórica y a esa gente que ya tenía una trayectoria. Él tenía un don, Gregorio tenía un don muy importante, que no ascendía de a un futbolista, no ascendía de un jugador. Él ascendía 3, 4, 5 juntos para que esos futbolistas jóvenes se sintieran en su hábitat natural y no se sintieran un ser extraño, ¿no?, en los aromos. Eso llevó a que entre la experiencia de los Aguilera, los Bengochea, los Perdomo, los Tano Gutiérrez, los Vasco Aguirre Garay, etcétera, a nosotros nos ayudaron mucho en ese momento. Éramos jóvenes que no sabíamos qué era lo que estábamos viviendo, porque jugar en la 5ª de Peñarol, en la 4ª de Peñarol, si bien es un sueño y más para un chico del interior, insertarte en el primer equipo, cuando hace poco los mirabas, los veía por televisión, insertarte en una época ganadora, que en esos momentos no sabíamos que íbamos a ganar 3 torneos más, pero en fin, era ganadora. Entonces ver al Pato Aguilera, ver a Bengochea, al Taño, al Chueco Perdomo, que lo estaba viendo por televisión hace unos años atrás, eso te motivaba a mejorar. Y ya te estaba dando ese ADN, ¿no?, de ganador y de competitividad. ¿Bengochea era el líder futbolístico y asumía también otros liderazgos o solo pasaba por la pelota? Bueno, porque fue el símbolo del quinqueño también. Claro, la piedra angular fue Gregorio Pérez, el líder del proyecto, y adentro de la cancha Pablo fue el futbolista que marcó las diferencias, consecuencia de
los goles que hizo, los partidos clásicos, el hecho de tener ese número 10 y esa cinta de capitán. Él marcó la diferencia, fue un futbolista que todo giraba en torno dentro de la cancha. Y era un liderazgo futbolístico, después fuera de la cancha, evidentemente, cuando se juntaba con el Tano, con el Pato, con el Vasco, con el Chueco, tenían esa jerarquía y esa voz de mando para tratar de aparecer en los momentos más difíciles. ¿Cómo evalúas tu performance en ese Peñarol campeón que luego te catapulta al fútbol del extranjero? Y para mí fue excelente. En esa época el quinqueño, a ver, uno jugaba también con la ilusión de la edad. Yo debuté a los 18 años en Peñarol. Me permitió entrar en una época ganadora, jugar con futbolistas que eran referentes y a la vez me permite debutar en la selección mayor de Uruguay tan joven. Se dio todo en un abrir y cerrar de ojos. Desde los 15 años que llegué a Montevideo, a los 20 que me vengo a Europa, fueron 5 años y en 5 años viví tantas cosas aceleradas, un proceso tan acelerado que me marcó. Y lo de Peñarol fue indudablemente una de las experiencias más hermosas y que más me conmovieron en la vida futbolística mía, porque era lo que yo quería. Yo digo, como siempre digo, la vida está marcada de sueños. Uno de mis primeros sueños era jugar en Peñarol. Lo logré y después a través y a raíz de ese rendimiento puedo venirme a Europa, el otro sueño que tenía. Con Enterprise Rent a Car siempre pensamos en vos. Por eso, de manera presencial u online, si tenés que viajar, alquila tu auto desde Uruguay para cualquier lugar del mundo. Y además, si necesitas un segundo auto, sea porque el tuyo se rompió o por cualquier otro motivo, podés alquilarlo fácil y rápido. Enterprise te acompaña donde vayas. Comunicate por WhatsApp al 095-633-464. A los 21 años, muy jovencito, llegás al Mérida. Pasás tus primeros momentos acá en España en esa institución, luego el Málaga, el lugar de residencia tuya hoy, también buenos momentos se encuentra en ti y te lleva luego el Valencia, digo, un periplo muy bueno en Europa y con constancia. Sí, me vengo de una institución grande y gloriosa como Peñarol, me vengo de una institución chica, no muy conocida en España como era el Mérida, pero que estaba en primera división y era toda una experiencia nueva. Sabía, era un secreto a voces que me iban a transferir, que me iba a venir a Europa, pero había 3 posibilidades: Atlético Madrid, Zaragoza y Mérida. Pero Atlético Madrid y Zaragoza eran con pasaporte comunitario y yo no tenía ese requisito. Vengo al Mérida, firmo 4 años de contrato, me permite jugar 42 partidos entre Copa del Rey y Liga, que era el objetivo fundamental para mí, no venir a Europa y no ser protagonista. Eso llevó a que jugar esos 42 partidos, con lo joven que era, me permitieran que otros equipos se fijaran en mí. Ahí apareció el Málaga, que también fue una decisión muy consensuada entre familia, entre Paco Casal, mi representante, y demás gente, porque el Málaga recién estaba ascendido de segunda vez, que es la tercera categoría, como si fuera la C en España. O sea, fue todo un tema bastante importante, ¿no? Valencia, que ahí también te quedas un tiempo. Exacto, después de 2 temporadas en primera, bueno, llego al Málaga, salimos campeones de segunda, ascendemos a primera. Yo 2 temporadas en primera división con el Málaga, que creo que fue mi prime futbolística, porque me permite, ya con pasaporte comunitario, tener muchas ofertas de Europa, de diferentes países. Pero decidimos quedarnos en España porque mi hija había nacido hace 3 meses en Málaga y tenía posibilidad de ir al Inter con Cooper también. Al Inter de Milán, sí, pero decidimos quedarnos en Valencia, que me ofreció un contrato de 6 años, muy buen contrato, y la verdad que acertamos, porque después de 31 años pudimos salir campeones de Liga. El primer año que llegué fue la verdad que algo espectacular, algo que hasta el día de hoy lo recuerda la gente de Valencia, y no todos los días se es campeón de la Liga Española, ¿no? Pasás por el Atlético Madrid con una cesión con opción a compra y la misma no prosperó, ¿verdad? Exactamente. El tercer año mío en el Valencia, Rafa Benítez, hablando de frente, ¿no? Bien frontal, me dice que iba a ser la cuarta opción en el medio campo. Si podía, por mi edad y por mi rendimiento, si podía ir
a préstamo a algún equipo, y con total honestidad le dije que sí, que bueno, que iba a hablar con mi representante, y había 2 o 3 opciones también, y decidimos venir al Atlético de Madrid, una institución espectacular, grande, gloriosa del fútbol español. Me permitió también seguir sumando minutos, que eso era lo importante, no caer en el ostracismo de ser un jugador olvidado. Entonces yo, lo que siempre quise en mi carrera es jugar los máximos minutos y cantidad de partidos posible. Hice una gran temporada en el Atlético de Madrid, tuve la posibilidad de un precontrato, tuve la posibilidad de quedarme 4 temporadas más, pero después Ranieri me pide que vuelva al Valencia, que era el nuevo entrenador. Rafa Benítez se va al Liverpool, Ranieri, otro histórico del Valencia, vuelve y me pide que quería que volviera porque iba a reforzar el equipo. Bueno, vuelvo a Valencia y bueno, y después estuve en el Mallorca, estuve en el Hércules también. Tu carrera, A, ¿fue más de lo que esperabas? B, ¿fue como la esperabas? O C, ¿pudo haber sido mejor? Mi carrera fue lo que yo esperaba, pero me quedaron objetivos por cumplir. ¿Por ejemplo? Jugar en el fútbol inglés. Y no jugué en el fútbol inglés por decisión propia. Te explico. Yo cuando, en el año 2005, el Arsenal de Wenger y el Bolton Wanderers, que era un equipo que hoy está en la 3ª división del fútbol inglés, me querían, pero también pasó lo mismo. Mi hijo había nacido, nació en el 2004 y era muy pequeño, muy chico todavía, para ir al fútbol inglés. Son esas decisiones momentáneas que no estoy arrepentido, pero yo estoy seguro que me podía haber brindado, en vez de jugar en 2ª división los 2 últimos años aquí en España, quizás jugar 4 temporadas más en primera en el fútbol inglés. Pilsen Mini tiene el mejor precio gracias a su envase retornable que va y viene como un lateral con gran proyección o como un volante moderno. Bueno, llegó hasta acá, hasta Madrid, así que a disfrutar de esta Pilsen. Gracias, Pilsen, querida. Tocayo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Tocayo, es verdad. ¿Anda bien? Todo bien, sí. Bueno, somos 2 hombres del interior, para arrancar. Sí. Así le arrancamos distinta la conversación. ¿Por qué Gaucho? El Pichón Núñez, que descanse en paz, técnico de la selección uruguaya. Estábamos en el preolímpico Mar del Plata, en el año 96, y dice, ¿sabés qué? Yo te tengo que poner un sobrenombre. Gaucho, tenés estampa de gaucho y sos del interior del país, Gaucho. Y a partir de ahí, Gaucho. Y quedó. Quedó. Espectacular. Vamos a momentos. Yo te voy a mostrar 2 momentos y vos me tenés que hablar sobre él. El primero es una fotografía. Madre mía. Esa fotografía fue, te digo fecha, mes te digo, diciembre del 95. Un medio de prensa uruguayo nos dio a estas 5 personas, Pablo Bengochea, Federico Magallanes, Luis Romero, Gregorio Pérez y a mí nos dieron diferentes premios por el rendimiento de esa temporada. Y ahora vamos a otro momento. Uf, qué recuerdo. Qué recuerdo. Qué recuerdo. Qué recuerdo. Eso, ganamos 3-1 en el Centenario, fue mi primer gol en la selección, no sé si único. Creo que fue único, ¿no? Sí. Una selección muy resistida, como hablábamos con Martín, eliminatoria de Francia 98. Pero si ves la selección nombre por nombre, era una selección que perfectamente podía jugar un mundial. ¿Qué significa hacer un gol con la selección? En el estadio. Y para un goleador debe ser algo más. Para mí, que era un volante central clásico uruguayo, hacer un gol en el estadio, jugamos con Venezuela y había 65.000 personas. Es que ahí va más gente antes que ahora. Porque ahora están los famosos taludes, plateas libres. Antes se veía que se llenaba más el estadio. Pero, para mí significó mucho jugar en la primera de Peñarol, debutar en la selección mayor, hacer un gol y jugar un mundial con la selección. Son sueños que los luché y los logré. Ahora vamos a jugar. ¿Ah? ¿Sos competitivo? Mucho. Bueno, este juego vamos a tener que cantar, que adivinar. Yo voy a poner canciones. Si adivinás la canción es un punto. Si adivinás el nombre del cantante o la banda es otro punto.
Si cantás un pedacito de la canción es otro punto. Y ya si llegás a soltar uno de los pasitos que se te ocurra, completás el podio. ¿Está? Vamos a arrancar. ¿Quién es? Sí. Es Jaime Ross. ¿Con quién? Zurdo ese. Muy bien. Sí, zurdo ese, sí. ¿Y cómo dice? Lo que pasa es amor profundo. ¿Sabés por qué la sé? Porque fue el año que me vine a jugar a Europa. Mirá. 97. No sé si se lanzó en el 96 o 97, pero ese año 97 era furor en Uruguay. Y te trajiste el cassette. Espectacular. CD. CD ya. Bueno, no sabemos si es verdadero o no el dato que acaba de dar, pero me lo dijo tan convencido que le vamos a dar un punto extra. No, ya está. Sí, Déjalo ahí. Porque es un temón. Temón. Un temazo, sí. Los Fatales, Sí. Pizza Mozzarella. Señor. Esta fue. Dale. Cumpleaños 15 de casamiento. Dale. Sí. Dale. Pachanga. Tacaraca, tacaraca, tacaraca. Totalmente. Pizza Mozzarella. Despedida, cumpleaños. Antes de ir al baile como Pizza Mozzarella. Y después puedo tomar todo. Muy buena. Te está llevando Esa- un poquito Uruguay, ¿no? Esa es la época prime de Los Fatales, ¿no? Sí, claro. Eso fue. Ahí te puedo decir año también si querés. Bueno, dame un margen de 2 años. Ah, bueno. 99, 2001. Y de haber sido por ahí, sí. 2000, creo 2000. Vamos a poner los 2000. Chayanne, Torero. Eso se escuchaba acá. ¿Eh? Esa te hablo del año 99. ¡Ah! Ya no sé si es verdad o no, pero yo te decía que sí. Vos buscala. A ver, pretemporada de Holanda con el Málaga la escuchábamos. Domingo todo desesperado. Palma, Qué temazo. misma palma. Qué temazo. Eso 99 fue. Pretemporada de Holanda, en primera división con el Málaga, me acuerdo. Siempre viste que las canciones te llevan a momentos, Ay. ¿no? Ser torero, poner el alma en el ruedo. Perfecto. bueno. Vos venís bien, No, venís bien. campeón vengo. No. Terminamos acá. No, falta un poquito, pará. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Rada. Esta es buenísima, ¿no? Dale, tenés que soltarte un poquito. No, las palmas ya no me sirven. Pues si no, el mismo paso todo. Yo me muera, no tengo la nena. Que se me vele bailando. Dándole de antena. Y aunque no me muero, tampoco me hago problema. Es. ¿Cómo se llama? Porque todos cerran el nombre. Sí, pará. Pita de negro, no diga ojo. Mentira, mis suegros. ¿Muriendo de plena, no? ¡Sí, señor! ¡Espectacular! Gaucho, muchísimas gracias, de verdad. Pero viste que. ¿Lo viste bien? Bien, bien. El año que viene tenemos el Mundial y estamos ahí a nada, disfrutando de las eliminatorias. Y con tu Bro Recompensa tenés un 20% de descuento en las entradas para las eliminatorias. Dale, aprovechá la preventa exclusiva de Bro. Alentá a la Celeste desde la tribuna. Vamos a hablar un poquito de la selección uruguaya. Tú jugás la eliminatoria para Francia 98, ese mundial que lamentablemente Uruguay no puede clasificar. Mirá, a nivel de nombre teníamos una selección espectacular. Pero había tanto desorden y una falta de coherencia y de proyecto institucional en la AUF respecto a la selección que era un secreto a voces que no íbamos a clasificar. Los Francescoli, los Pato Aguilera, los Bengochea, los Fonseca, los Rubén Sosa, jugadores gloriosos que vistieron la camiseta de la selección, seguían con buen rendimiento todavía. ¿Qué pasaba? Que después nosotros los más jóvenes nos íbamos a insertar, en aquel momento creo que era el Chino Recoba, el Chino, si no mal recuerdo, era el Loco Abreu y era yo, éramos los más jóvenes. Pero claro, no había un complejo celeste, cada concentración de los futbolistas europeos iban a un hotel diferente, teníamos que estar repartiéndonos los lugares de entrenamiento por diferentes canchas. No, era un caos, cada convocatoria era un caos y eso todo después se veía en la cancha. ¿Qué mejora
nuestro país a nivel fútbol, nuestra selección a nivel fútbol, para decir presente en Corea y Japón 2002, que es cierto, pasamos por repechaje, disfrutamos mucho la agonía, nos costó mucho, pero ahí estuvimos. Yo creo que la clasificación al Mundial de Corea y Japón fue una clasificación más de esfuerzo que de fútbol. Nosotros cambiamos a Pasarela por Víctor Púa y el mejor rendimiento lo dimos con Víctor Púa, no con Pasarela. Entonces, eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque Víctor Púa era un entrenador totalmente identificado a las juveniles y Pasarela ya tenía una endurance en River de Argentina y en la selección mayor de Argentina. Y se dio el caso contrario. ¿Por qué? Clasificamos porque, bueno, vimos las dos experiencias negativas de las dos eliminatorias anteriores, el Mundial del 94 y del 98, y dijimos, acá tenemos que hacer algo, o nos unimos, o entonces fuimos. Primero, teníamos un lugar de concentración que era la Posta del Lago, no tenía todas las condiciones necesarias para una selección, pero en definitiva era un lugar unido, un lugar que nos unía, que queríamos venir a jugar a la selección, o sea, cada viaje que llamaban a Darío Silva, que estaba conmigo en el Málaga, a Paolo, a Fabián O'Neill, que en paz descanse, a todos los futbolistas europeos, eso no fortificaba, no reconfortaba para unirnos, por más que sea la Posta del Lago. Pero como siempre digo, Martín, acá lo más importante acá es el proyecto futbolístico, es la idea que tenga, tener un proceso, tener un principio, tener un final y un desarrollo. Eso no existía en Uruguay. No, y además, yo recuerdo, Pasarela era el técnico, la Copa América Paraguay 99 la dirige Víctor Púa porque él dice que no la va a dirigir. Luego sí toma las riendas del primer equipo, se genera un inconveniente por una citación con Vicente Sánchez y él ahí larga la toalla y dice, se termina mi vínculo. ¿Cómo se trabajaba con Pasarela? Y Pasarela era un fanático del fútbol. Yo creo que era un entrenador que, si bien no era un entrenador diferente, era un entrenador no muy normal, pero traía métodos del fútbol argentino que en la década de los 90 y a fines de los 90 era un fútbol top. Su endurance y su chapa y espalda de haber sido uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, también a nosotros nos permitía volcarnos con él. Yo es verdad que con Pasarela tuve mis más y mis menos, a nivel de entrenamiento y a nivel de partidos, pero sí es verdad que potenció a jugadores como Fabián O'Neill en la selección, Paolo de un nivel espectacular, Pablo García, el canario, esa eliminatoria fue en Baluarte, tenía Nico Olivera, con Daniel fue espectacular el nivel que tuvo, pero después viene Víctor Púa y claro, al ser uruguayo, al ser un entrenador que conocías la formativa, conocía a los Salayeta, conocía a los Nico Olivera, conocía a los Lembo, conocía a los Orondo, conocía a los Pablo García, eso llevó a los Carini, eso llevó a que hubiera muchos jóvenes con gente que ya estaban en Europa y de experiencia. Y ese mix creo que no podíamos fallar nosotros. ¿Cómo clasificamos? Y a los ponchazos. Como la vieja historia del fútbol uruguayo, ¿es lo ideal? No. Lo ideal vendría después. Pero no vino, porque en el Mundial se hablaba de divisiones de grupo, de que le hacían el equipo a Víctor Púa, de que el ambiente no era el mejor, de que Uruguay perdió por sus propios medios la clasificación. Mira, Martín, a ver, eso son todas leyendas urbanas. Yo te voy a decir la realidad, a mí no me ata nada para andar mintiendo. El grupo no era bueno, para mí no era bueno, yo estuve en grupos como el Valencia campeón de Liga, el vestuario del Málaga, que los grupos buenos te llevan a grandes objetivos. Pero que un grupo no sea bueno no significa que estemos peleados, no. En los mejores grupos no todos son amigos. Yo tenía futbolistas en el Valencia, campeón de Liga, que tenían sus 5 futbolistas que se conocían más. ¿Por qué? Porque compartían hábitos de vida, hábitos diarios, familia, costumbres. Yo me juntaba más con los argentinos, con los Aymar, con los Ayala, Pellegrino, Kili González. En el Málaga me pasaba lo mismo, Darío, Deli, Chino Zárate. En la selección, que bueno, el Chino estaba más con Darío, con algún otro jugador, Paolo estaba más con Gustavo Méndez, con Fabián O'Neill. Nosotros, más los jóvenes, había un grupo, Yanni Guigú, Lembo, estaba conmigo, Visera, el Gato Romero. Pero eso no es que estuviéramos peleados.
Eso es que cada uno tomaba con su círculo un mate. Yo no veo la selección argentina de hoy, que es de la mejor selección generacional de la historia argentina, que estén todos juntos las 24 horas del día en una concentración. Y después, como todo, cuando hay, para mí fue un fracaso porque teníamos jugadores para pasar, pero también te digo el porqué. Fabián O'Neill se lesiona, era nuestro diferencial. El nivel de Fabián era jugar con 12 jugadores. Y Fabián, en un amistoso antes del Mundial, se lesiona el tendón de Aquiles. Adiós, Fabián. Y nosotros lo sentimos. Eso para nosotros fue un choque importante. Y nos dimos cuenta que era nuestro as. Después hicimos lo que pudimos. Perdimos justamente contra Dinamarca, empatamos contra Francia, que había sido la última campeona del mundo y campeón de la Eurocopa, y empatamos. Y el 3-3 con Senegal se jugaban 3 minutos más y lo ganábamos. ¿Qué pasó? Que era tarde, porque el cabezazo ese que falla el Chengue, yo estoy seguro que fue un cabezazo que lo erró, que lo falló, pero por la ansiedad de decir, hago esto y clasificamos, nada más. Pero después, como todo, ¿viste? Es lo que te digo. Yo cuando te hablaba de que lo mejor viene después, son los procesos que se vivieron con el maestro, ¿viste? Paco Casal. Para mí un grande, un referente de la representación de futbolistas, una persona que le voy a estar eternamente agradecida en mi vida por las enseñanzas y por la ayuda que me dio en sus momentos. Después podrás compartir, no podrás compartir, pudimos tener alguna vez alguna diferencia entre jugador y representante, pero para mí es sigue siendo el número uno en lo que es la representación. Quizás hoy, no sé, desconozco realmente a qué se dedica. Creo que estaba con el tema de la televisión, el tema de... Sigue algo con la representación, pero ya delegando mucho más. Pero marcó una época y fue un referente en lo suyo. Volviendo a vos. Dijiste que estuviste cerca de jugar en el Inter de Italia, cerca de jugar en el Arsenal, pero realmente con contrato... visto, ¿a qué equipo estuviste cerca de ir y no fuiste? Además de esos dos. El Inter, sí, ese fue. Ese era seguro. Y después tuve una posibilidad, pero no fue con contrato visto, la del Real Madrid, que fue cuando jugué con Fernando Sanz en el Málaga. Su padre era presidente. Y era un secreto a voces que Fernando Redondo le quedaba poco ahí, ya se quería ir del Real Madrid. Y estaban sonando bastante voces importantes y me enteré por un lado de Paco que sí, que estaban hablando. A mí nunca me gustaba enterarme de las cosas, pero bueno, esas conversaciones off the record que te enterás de rebote y hubiese sido un sueño, la verdad. En este viaje nos acompaña Destínico, una agencia con los mejores paquetes pensando en vos y en tus amigos, familiares o en tus vacaciones ideales. Destínico, llegó el momento de armar el viaje ideal con los jugadores. Vamos a armar el viaje ideal del Gaucho. Uf, espectacular. ¿Está? Es con compañeros. Nos vamos a ir al Caribe, no al Inclusive, imagínate. Avión. ¿A qué compañero? No importa de qué año. No, uy, acá tengo de todo. Pones al lado para ir sentado contigo. Ahí tiene que ser uno. Tranquilo, que me deje dormir en el viaje. Perfecto. El ratón Ayala. Futbolistas, ¿no? Sí, claro. Sí, el ratón. 3 compañeros para la habitación. Y dada mi manera de ser, que me gusta descansar a veces, bueno, pero lo que pasa es que Darío Silva, porque revolucionaba todo, Paolo Montero y Deli Valdés. Bien. ¿Compañero para jugar el truco? El Canario García. ¿Compañero para tomar mate? Darío Rodríguez.
El compañero que sabés que es todólogo, ¿viste? Lugar que vayan, él sabía de todo, él conocía. Sí, hay varios. ¿Sí? Forlán, Diego. Forlán. El buffet es all inclusive. Pof, Vamos a comer. madre mía, sí, 5 viajes si se puede hacer. Decime 2 que no hay chance. Van a ir y le van a dejar un agujero. Ya están retirados. Ya Lugano y el Flaco Schiavi. Mirá los dos zagueros, que había que agarrar. Eso, Sí. Compañero ideal para contar anécdotas. Qué bueno es. El Tato Martín García. bestia. Compañero que sabes que se va a dormir, va a llegar tarde. Es buena, pero que hay varios, estoy pensando, hay varios. El Negro Tai. Está pelado. Espectacular. Está pronto el viaje. Disfrute. Espectacular. La verdad que sí, buenas preguntas. Hay que saber con quién comer, hay que saber compartir habitación. Aparte yo soy de los que van a los all inclusive y solo en comida amortizo el viaje. Este jugador sabe muy bien de ganar, por eso está juntando las chapitas de Pepsi, porque con 4 chapitas de Pepsi más un envase de 1 litro, te llevas una Pepsi gratis. Con Pepsi ganás siempre. Vamos a jugar. Tu ídolo de chico. Ídolo referente futbolístico. Referente. Fernando Redondo. ¿Qué hubiera sido si no hubiese sido futbolista? Contador público. ¿Con quién cambiaste la camiseta que más atesorás? Zinedine Zidane. ¿Quién te gusta más? ¿Peñarol o Nacional? Peñarol. ¿Boca o River? Boca. ¿Flamengo o Fluminense? Flamengo. ¿Racing o Independiente? Racing. ¿San Pablo, Palmeiras o Corinthians? Palmeira. ¿Barcelona o Real Madrid? Real Madrid. ¿Nacional de Medellín o América de Cali? Nacional de Medellín. ¿Manchester City o Manchester United? Manchester United. Sos el técnico de un equipo y tenés que reforzarte con Ronaldo o Romario. Ronaldo. Ronaldinho o Iniesta. Ronaldinho. Di María o Agüero. Di María. Muslera o Fernando Alves. Uf. Esa es espectacular, porque lo que me hablaron de... Yo jugué el último año del quinqueño con Fernando Alves y dicen que fue el arquero más técnico y más maravilloso que se vio junto con Mazurkiewicz en el fútbol uruguayo. Vamos a darle un voto a Fernando Alves porque es mancha y mi padre me hablaba muy bien de él también, un glorioso de Peñarol. ¿Paolo Montero o Diego Lugano? Paolo Montero. ¿Bengoechea o Pacheco? Y el Tony porque jugó conmigo, Pacheco. Lo supe disfrutar en formativa y lo disfruté menos. Y esto es un poco injusto, ¿no? Porque Pablo me dio tanto adentro de la cancha en el quinqueño, pero Pacheco por el cariño a las formativas, ¿no? De Peñarol. ¿Quién sentís que fue más? ¿Roberto Carlos o Maldini? Oh, qué belleza. ¿Te puedo dar un análisis? Bueno. El mejor lateral izquierdo de la historia es Roberto Carlos, pero Maldini era más completo. Maldini te recuperaba, te subía, te jugaba de central, te jugaba de líbero. Un espectáculo, y jugó 850 partidos en el Milan. Y Roberto Carlos es el lateral más ¿cómo te puedo decir? Definitorio, el lateral que más completo de la historia del fútbol. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. ¿Suárez o Romario? Suárez. ¿Sergio Ramos o Puyol? Sergio Ramos. ¿Courtois o Dibu Martínez? Courtois. ¿Neymar o Ronaldinho? Ronaldinho. ¿Ronaldo, Nazario o Batistuta? Ronaldo. ¿Haaland o Mbappé? Mbappé. ¿A quién te hubiese gustado tener de director técnico? ¿A Guardiola o a Mourinho? Qué hermosa pregunta. Aunque son antagónicos, me gustan los dos. Me gustan los dos, porque Mourinho en su prime era, con la periodización técnica, marcó un estilo muy definido. Guardiola. ¿Bielsa o Scaloni? Scaloni. ¿Klopp o Luis Enrique? Klopp. ¿Ancelotti o Simeone? Simeone. ¿Diego Aguirre o nuevamente a Gregorio Pérez? Gregorio, porque ahí hay un cariño especial y bueno, y no es fácil, como te dije, ganar tanto como ganó Gregorio en Peñarol. ¿Comida favorita? Pasta. ¿Tu tarea en la casa? Administrador. ¿La que no haces, seguro? Limpiar. No fuiste un jugador muy agresivo en cuanto a infracciones, pero ¿a quién recordás que le diste tu peor patada? Rivaldo. ¿Cuándo? Málaga, Barcelona en la Rosaleda fue brutal. Lo que pasa es que Peiró me había dicho, Uru, hoy vamos a jugar 10 contra 10, y le digo, ¿por qué?
usted no va a jugar, pero Rivaldo tampoco. Y tuve que seguirlo, son los 90 minutos, bueno, me cambiaron en el minuto 70 porque ya era, me iba a la calle, pero bueno. O sea, para terrible patada y no fue roja. Sí, fue un cúmulo de patadas, no fue una sola, pero fueron, que hoy son rojas seguro. Tuviste una carrera muy importante y, por supuesto, llena de compañeros de muchísimo éxito. Vamos a jugar a armar el Gonzalo de los Santos Fútbol Club. De tu carrera que fueron compañeros. Con banco y todo, porque si no... Con lo que quieras. Sí, los 18, porque si no... Vamos con los titulares. En el arco. Cañizares. Lateral derecho. Tais. Montero, Ayala, Darío Rodríguez. No, sacame a Darío Rodríguez. ¿Saco a Darío? Valcarce, mi concuñado, que es del Málaga. Valcarce. Sí, fue el mejor lateralista. Simeone de 5. Fabián O'Neill de 8. Pablo Bengochea por la izquierda. Engancha Aymar. Delantero, Darío Silva y el Guaje Villa. En el banco, Carini en su prime. Fabián Carini. El Tano Gutiérrez, por jerarquía. Y el Flaco Schiavi de Boca. Pablo García en su prime. Y el Tony Pacheco. El Niño Torres. No, sí, el Niño Torres y Deli Valdés. Gonza, gracias por la nota. Espectacular, Martín.